el valiente mexicano que fue torturado por matar a miembros de un cartel. La historia bíblica de David y Goliat no se compara con la vida de Don Ho. Nació en 1933 en Ande, Nuevo León, y creció en una colina boscosa del estado. El padre de Don Alejo tenía un aserradero y él creció ayudando a su padre a cosechar y vender madera en sus tierras en Monmorales y Ande, junto con sus hermanos. Como puedes notar, Don Ho fue criado para ser un trabajador incansable. Tenía una buena reputación en su comunidad por su trabajo confiable y honesto. Sus amigos y familiares afirmaban que una promesa de Don Ho era tan buena como un contrato. Don Ho era un agricultor, trabajador y un miembro confiable de la comunidad y una persona increíble para estar alrededor. La vida no podía haber sido mejor para él, y para agregar un toque especial, Don Ho tenía una maravillosa familia. Él y su esposa, Letio Trio, tenían dos hermosas hijas, Marcela y Alejandra. Las cosas buenas venían en pares. En ese momento había terrenos en venta a precios justos y con la ayuda de sus hermanos, Don Ho compró 4.942 acres de tierra junto a una presa que conectaba los pueblos de Ges y Pada en el cercano estado de Tamaulipas. Planeaba ganar dinero con la pesca, la agricultura y la cría de ganado. Si te está gustando el video, dale like y suscríbete. Don Alejo pasó las siguientes décadas de su vida dedicando su tiempo a la agricultura y construyendo su rancho familiar. Incluso nombró su rancho Hijo de José, en honor a su padre, José Gara. Don Alejo había construido literalmente un legado para su familia con su esfuerzo y sudor. Todo iba bien para Don Ho y su familia. El sol brillaba y los pájaros cantaban. Nada parecía estar mal, sin embargo, la vida siempre tiene una manera de interponerse en tu camino. La pacífica vida de Don Alejo fue invadida por nada menos que el notorio cartel de los Zetas. Son todo menos justos, por lo tanto, no tienen problema en reclamar cosas que no le pertenecen y las tomarán de tus brazos fríos y muertos si es necesario. El 13 de noviembre de 2010, el cartel Los Zetas llegó al rancho de Don Alejo y golpeó su puerta como si el diablo viniera a reclamar sus almas. Obviamente no estaban allí para venderle a Don Ho un esquema piramidal, ni para pedirle que completara una encuesta. Los Zetas tenían algo mucho más grande en mente. Cuando Don Ho abrió la puerta, los miembros de la pandilla Los Zetas exigieron que entregara su rancho, pero Don Ho se negó. Este fue un movimiento audaz, ya que habían varios miembros armados del cartel en su puerta y la situación podría empeorar si los molestaba. Pero Don Ho era el tipo de persona que no se acobardaba ante el peligro. Está en su tierra y legado, no va a entregarlo simplemente. Don Ho se mantuvo firme con los Zetas. La pandilla decidió ofrecerle una oferta más generosa. Le dieron 24 horas para empacar sus cosas y desalojar el rancho, lo que significa que le permitían recoger algunos objetos de valor de su hogar para que no perdiera todo y se evitara la violencia. Imagina que alguien entra a tu hogar, anuncia que tienes 24 horas para desalojar el área y que tomaran posesión de tu casa. No suena correcto, pero sorprendentemente no es tan inusual. Necesitamos hacer un pequeño flashback de la década de los 2000 cuando los Zetas comenzaron a rebelarse contra su antiguo aliado, el Cartel del Golfo. Se encendieron guerras territoriales en todo el país y las vidas de las personas quedaron devastadas debido a la batalla en curso. Los Zetas es un sindicato criminal poderoso y violento en México, considerado por el gobierno de los Estados Unidos como el cartel más tecnológicamente avanzado, sofisticado y peligroso en México. Son conocidos principalmente por su afinidad a la violencia brutal indiscriminada, tortura, secuestro y masacre. El Cartel del Golfo era uno de los principales carteles en la región. En la década de 1990, México experimentó una feroz lucha contra el Cartel del Golfo y el Cartel de Caloa por el control de las rutas de contrabando de drogas. Una vez que lograron asegurar esas rutas, estalló una batalla interna dentro de la organización. Hay dos razones para esta lucha interna. En primer lugar, hubo un cambio de poder dentro del cartel, ya que algunos de los principales líderes del clan dentro del Cartel del Golfo fueron arrestados o asesinados por las autoridades federales. Como resultado, los miembros del cartel comenzaron a luchar entre ellos por posiciones de liderazgo. En este caso, los Zetas habían obtenido suficientes beneficios y poder del Cartel del Golfo a lo largo de los años. Ahora eran suficientemente fuertes como para independizarse y tal vez convertirse en uno de los carteles más poderosos de América del Norte.
Las posibilidades eran infinitas, y eso fue exactamente lo que hicieron en 2010. Los Zetas declararon su independencia del Cartel del Golfo, lo que provocó guerras territoriales entre los dos. En medio de estas guerras se convirtió en un ritual común que los agricultores fueran extorsionados por estos carteles, especialmente en la industria del aguacate. Primero comienzan grabando un impuesto del 10% de sus ganancias. Luego sugerían que sería más fácil ceder el control total, entregando los títulos de la propiedad, o de lo contrario extorsionarían, amenazarían o incluso llegarían a la violencia contra las familias de los agricultores. Esto llevó a la toma de posesión violenta de las tierras y huertos, con la consecuente pérdida de todo para aquellos que se resistían. Simplemente dicen: me gusta tu tierra, me gusta tu casa, debes desalojarla. Tienes 24 horas para irte, y si no lo haces, vendrán y te matarán. Están dispuestos a matar desde el gato hasta el último, ya que las zonas rurales de México están prácticamente controladas por carteles y organizaciones criminales, y casi cada 5 segundos hay enfrentamientos entre carteles. Se ha vuelto un lugar muy peligroso para los dueños de ranchos y granjas. Lo que hacían estos carteles era ofrecer a los agricultores un servicio de protección por una tarifa determinada. Básicamente exigían quedarse con una parte del dinero ganado con esfuerzo por los lugareños bajo el pretexto de brindar seguridad. Es una forma glorificada de extorsión, porque ¿a quiénes están protegiendo estas personas? ¿Cómo un cartel protegerá a otras personas de otro cartel? Es redundante. Si realmente quisieran proteger a los civiles, habrían dejado de crear guerras territoriales y matar a inocentes. Además, si los agricultores no cumplían con sus demandas, tendrían que enfrentarse a violencia y amenazas. Por lo tanto, la mayoría de las personas aceptaban sus arreglos ridículos porque no tenían otra opción: o les daban el dinero o morían. Don Ho sabía que esto sucedería algún día. Pasó la mayor parte de su vida evitando problemas, esperando poder vivir una vida sencilla. Desafortunadamente, los problemas encontraron su camino hasta su puerta. Los Zetas le dieron 24 horas para empacar sus cosas y abandonar su propia casa, pero Don Ho se mantuvo firme y les dijo que no abandonaría su rancho. Esto molestó a los miembros de la banda, quienes retiraron su primera oferta y le dieron un ultimátum. Le dijeron que regresarían esa noche para reclamar la propiedad, y si Don Ho todavía estaba allí, lo tratarían como a un intruso. Lo que Don Ho hizo a continuación fue inesperado. Les dijo a los Zetas que no se iría a ningún lado y esperaría que regresaran. Sin creer en sus palabras, la pandilla se fue. Don Ho sabía que no podía acudir a las autoridades porque no le serviría de nada. El dominio de los carteles se ha apoderado de la aplicación de la ley en el México rural. Además, los Zetas son conocidos por sembrar violencia en todo el país. Incluso las autoridades federales tienen dificultades para enfrentarse a sus fuerzas. La semana pasada tuvieron la peor masacre en toda la guerra contra las drogas, con 72 migrantes asesinados por los Zetas, uno de los carteles que opera principalmente justo debajo de Laredo y Brownsville, Texas. Operan en todo México, pero esa es más o menos su base de operaciones. Se les acusa de asesinar a tiros a 72 migrantes. Obviamente, la peor masacre que ha ocurrido en lo que es una guerra increíblemente sangrienta aquí. Entonces, Don Ho decidió no contactar a las autoridades para obtener ayuda, sino tomar el asunto en sus propias manos. Reunió a todas las personas que trabajaban en su granja y les dijo que se tomaran los próximos días libres. Don Ho no quería que estuvieran involucrados en el inminente evento trágico que estaba a punto de suceder en su rancho. Aunque Don Ho no les informó sobre los Zetas, sus trabajadores podían sentir que algo no estaba bien con su jefe. Don Ho logró enviar a todos a casa temprano y comenzó su proceso de preparación. Desconocido para los miembros del cartel, Don Ho era un hábil cazador. Era conocido en la comunidad por ser un cazador y pescador talentoso, por lo que había adquirido una gran colección de rifles de caza. Don Ho reunió todas sus armas de caza y las colocó cerca de sus puertas y ventanas. Convirtió su casa en una especie de fortaleza y esperó a que el cartel viniera hacia él. Al atardecer, Don Ho hizo una última llamada a su esposa, Leticia, para decirle: «Te amo mucho». Su esposa respondió con la misma pasión y Don Ho le dijo a Leticia que la llamaría al día siguiente a las 8 a.m. Acordaron y colgaron. La noche llegó y pasó, y el sol comenzó a salir. Don Ho continuó esperando a que la banda llegara alrededor de las 4 a.m. Las luces parpadeantes y las armas de fuego resonando en el aire anunciaron la llegada de los Zetas. Estaban reclamando su territorio. Luego, de la nada, el sonido de un disparo al azar los detuvo en seco. El disparo no provenía de los miembros del cartel, sino de la casa, y pertenecía al rifle de Don Alejo.
Los Zetas quedaron atónitos por la confrontación. No esperaban que Don Ho aún estuviera en el rancho. Los miembros del cartel pensaron que podrían asustarlo con sus amenazas, por lo que no estaban preparados para el ataque. Inesperadamente, Don Ho resultó ser un gran tirador y superó muchos de los miembros del cartel. Don Ho utilizó una táctica simple. Se posicionó junto a las ventanas y eliminó a los Zetas uno por uno. Logró matar a 4 y herir a 2 de sus miembros. Don Ho estaba decidido a proteger su obra de toda la vida y el hogar de su familia. Eventualmente los Zetas se sintieron intimidados por la estrategia de Don Alejo. Sabían que no podían ganar contra él en un tiroteo, pero no estaban dispuestos a retirarse. Sin opciones, los miembros del cartel decidieron utilizar un método más contundente. Ten en cuenta que los Zetas tienen acceso a una gran cantidad de armas sofisticadas, probablemente incluso más avanzadas que las de las autoridades. Se acercaron a Don Ho con rifles y lanzagranadas. Sí, lanzagranadas. No podían vencerlo en una batalla justa, así que decidieron destruirlo todo. El cartel abrió fuego contra la casa de Don Alejo, causando una gran perturbación en la zona. Don Ho no era rival para sus armas mortales, sin embargo, los Zetas aún no pudieron tomar posesión de la propiedad. El daño y el alboroto causados por este incidente fueron tan masivos que alarmaron a las comunidades circundantes. Los marines mexicanos fueron convocados al lugar y lo que encontraron fue el resultado de una intensa batalla. En la escena, los marines encontraron a 4 miembros del cartel muertos y a 2 miembros inconscientes. Cuando finalmente localizaron el cuerpo de Don Alejo, las autoridades quedaron sorprendidas de que solo fuera un hombre detrás de la defensa contra el ataque a gran escala del cartel. A los 77 años, Don Ho luchó valientemente contra un brutal ataque de uno de los carteles más mortíferos de México, matando a 4 e hiriendo a 2 de sus pistoleros. A pesar de la superioridad numérica a su favor, los Zetas no tenían forma de vencer a Don Ho, un hombre con un rifle sin usar armas avanzadas. Fue un movimiento cobarde, pero el daño estaba hecho. Al final, no se logró nada más que derramamiento de sangre. Don Alejo para el público fue sin duda un héroe, enfrentándose valientemente al cartel Los Zetas y defendiendo su propiedad. Sin embargo, para su familia era un padre, esposo y hermano. El incidente sirve como un ejemplo conmovedor de cómo la violencia de los carteles ha afectado negativamente las vidas de los civiles. En un mundo donde la gente no puede confiar en las autoridades y la aplicación de la ley para protegerlos, la seguridad se convierte en un bien escaso. Si Don Alejo debería considerarse un héroe accidental o una víctima, es subjetivo y depende de la perspectiva de cada uno. Por un lado, tomó una valiente postura contra el cartel y luchó para proteger su hogar y su sustento, y por otro lado, fue víctima de los problemas sistémicos de la violencia de los carteles que han afectado a México. Si te gustó el video, dale like y suscríbete.